Dale, déjala grabando ya, Julio. Bueno, te vamos a tener la última clase de epistemología y vamos a hablar pues un poquito de este tema en que está un poco pendiente, canon. Y que me interesa que lo veamos sobre todo porque algo de esto se va a tocar en lo que ustedes están planificando, algunos ya lo habrán hecho, otros no. Este tema es un poco lo que corresponde a Valdetaro, y Valdetaro escribe como escribe ella. Entonces, como que quiero algunas claridades, por lo menos para que vean una idea de qué sería lo que tendrían que hablar en ese conversatorio. Antes de comenzar, quiero preguntar si alguien tiene... ¿Cómo están? ¿Cómo van? No me han dicho cómo van. ¿Están bien? ¿Cómo están? ¿Gordito, flaquito, yendo al gimnasio? Bien, bueno, me alegro mucho, Julio. Gracias por... Me alegro mucho, estudiante. Valentina, perdón. No, mi cerebro está mal. Quería saber si alguien tiene dudas sobre cuál es el parcial final para epistemología. Parcial final, eso no existe. El final de epistemología. ¿Todos la tienen clara? Bueno, si todos la tienen clara, vamos a comenzar. Ojo, son grupos de 5. No sé, Julio, cómo quedó con su grupo. No sé, María Fernanda, si está aquí, cómo quedó con su grupo. En el caso de que no esté María Fernanda, si you lazy, ya estamos listos. ¿Cómo listos? O sea, ¿están los 5 unidos? Muy bien. Bien. Súper, excelente, me parece mejor así. Entonces, si nadie tiene duda, vamos a comenzar con el día de hoy. Les agradezco, por favor, hagan la evaluación docente. Es una petición que nos han hecho a todos. De hecho, me he dado cuenta, no sé si ustedes u otros salones, que me han evaluado mucho a mí, pero no han evaluado a los demás profesores. Hay que evaluarlos a todos, a mí no solamente. O sea, yo sé, pero hay que evaluarlos a todos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar hoy sobre lo que es la investigación en comunicación, qué es eso del canon, qué determina el canon, y ver un poquito de lo que estábamos hablando. Aquí tengo un material para comenzar, pero es un material viejo, voy a ser honesto, esto es una presentación vieja del semestre pasado, y vamos a tocar unos puntitos de aquí. Es una presentación inmensamente larga, pero ni siquiera, o sea, ni en esta hora alcanzamos a dar todo esto, y yo no los he mandado a leer esto. Solo quiero que lo veamos, porque esta es una de las clases que de alguna manera nos queda en el tintero, pero para verlo un poquito, que es la investigación en comunicación. Nosotros el semestre pasado vimos una materia que se llamaba Teoría de la Comunicación y vimos como diferentes teorías de la comunicación. ¿Sí se acuerdan? Sí, claro. Bueno, como ustedes se imaginarán, cuando estas teorías se inventan desde la aguja hipodérmica y lo que vimos, difusionista, matemática, Frankfurt, lo poco que vimos, porque realmente no vimos tanto, pero considero yo que una materia no es suficiente, estas teorías no solo se inventan por teoría, sino que obviamente implican una investigación, ¿no? O sea, para que esas teorías se den, tiene que haber una investigación, se da una investigación y de ahí es que van surgiendo las teorías. Entonces, esa materia de esa época de alguna manera va unida a esta en esa línea, ¿no? En que obviamente la investigación en comunicación va a depender de las teorías que se den en el momento y de cómo se investiga la comunicación en diferentes momentos. De hecho, en el texto de nuestra amiga Valdetaro, que está hablando un poco del canon mediático, aunque el texto no se llama así, justamente van hablando de diferentes teorías y de cómo esas teorías veían o cómo consideraban la comunicación, que era lo que les interesaba de ellas, ¿no? Eso, obviamente, cada teoría tiene una manera de ver las cosas y de investigar. De pronto están perdidos en lo que estoy diciendo. ¿Pero por qué estoy diciendo eso? Bueno, porque es que en esta materia, que es epistemología de la comunicación, nosotros hemos estado hablando de ciencia, de investigación, intentar decir si la comunicación es una ciencia o no. Y obviamente, si decimos que la comunicación es una ciencia, habría que hacer investigaciones, ¿no? Investigaciones científicas, dentro de lo que cabe. Sabemos que pertenecemos a las ciencias humanas y no podemos hacer esas investigaciones como la de la física o la matemática, pero hay que hacer investigaciones de algún tipo, ¿sí? Por eso vamos a hablar un ratito, unos 20 minutos de la investigación en comunicación, y luego nos vamos un poco al otro tema, a intentar medio verlo, porque realmente una clase no es suficiente para dos temas tan amplios, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Muy bien. Entonces, partimos de algo. La investigación en comunicación es un apéndice de las ciencias sociales. ¿Qué quiere decir un apéndice? Bueno, muy simple en este caso.
que es una parte de las ciencias sociales. Las ciencias sociales han investigado muchas cosas, obviamente, porque las ciencias sociales implican la psicología, implican la sociología, implican la historia, implican otras ramas, y la comunicación es solo una de esas ramas, ¿no? Y en ese sentido, las ciencias sociales la han cincelado epistemológicamente, es decir, como la comunicación, y eso lo vimos en algún momento dado, es una disciplina reciente, por decirlo así, y con problemas a la hora de determinar el objeto de estudio, porque no está del todo determinado todavía, le ha tocado un poco copiarse de algunas cosas que se hacen en ciencias sociales, en disciplinas que podemos llamar hermanas, ¿no? Como la sociología es una hermana, entonces se ha copiado de algunas cosas, la psicología es una hermana, se ha copiado de algunas cosas, por eso, ¿no? De hecho, nosotros podemos buscar en Google, no lo vamos a hacer, pero podemos buscar en Google psicología de la comunicación y van a ver que salen varias materias. De hecho, dentro del pensum hay una materia que se llama psicología de la comunicación, que la da Lucy. Hay otra que se llama sociología de la comunicación, y así sucesivamente. Ella lo que ha hecho, como ya sabemos desde antes, es copiarse de algunas cosas. Entonces, cuando decimos que la han cincelado, es como que esta es la comunicación, esta es la ciencia de comunicación, y las otras ciencias han ayudado a perfeccionarla, como cuando uno hace una escultura, ¿no? Mira, yo te presto esto, pim, 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 y aquí quedó esta formita, pim, 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 y así va quedando la forma. Por eso decimos que la investigación en comunicación es el resultado del cincelado hecho por otras disciplinas. Es decir, es el resultado de la ayuda o de las herramientas que ha recibido de otras disciplinas, ¿sí? Ahora, en los últimos 20 años, en los últimos 20 años, no, en los últimos 30 años, este texto del que estoy hablando es del 2010 más o menos, entonces más o menos en los últimos 30 años, la comunicación se ha venido transformando en gran medida. Eso genera un conjunto de características, de las que una característica principal, sobre todo, de la que voy a hablar en un momento, pero nosotros tenemos que entender algo dentro de esta disciplina. Estamos en el momento histórico más comunicador posible. Posiblemente cada momento histórico, posiblemente todo profesor en la historia dijo lo mismo, pero yo creo que no es igual el nivel de acceso a la comunicación que tenemos ahora. Incluso el nivel de acceso a la comunicación que tenemos ahora no es el mismo de hace 2 años. El COVID, dentro de todo, implicó un impulso a las comunicaciones. ¿Cuántos de ustedes no han aprendido a hacer cosas ahora en la pandemia, ¿no? O sea, antes quizá ni siquiera se conectaban a Meet, ni siquiera sabían que Meet existía. Ahora no solo se conectan a Meet, sino que aprendieron a mutear micrófonos, aprendieron a cerrar la cámara. Algunos habrán aprendido hasta grabar la clase, ¿sí? Y eso parecen cosas pequeñitas, pero eso implica que tienen un mayor conocimiento de la comunicación. Tal y como funciona el cerebro, ustedes dirán, ay, profe, pero yo sé manejar Meet, pero yo no sé manejar Zoom, ni Teams, ni nada de eso. Yo solamente sé manejar Meet. Sí te creo, pero obviamente es como un celular, ¿no? Tienes un Motorola y eres feliz con tu Motorola, se te dañó el Motorola y fuiste y te compraste un Huawei y aunque es diferente, se parece. Y entonces fuiste y te compraste un Xiaomi y aunque es diferente, se parece. Pero un día tuviste más dinero, tuviste los 5 millones de pesos y te fuiste y te compraste un iPhone. Y dijiste, este sí va a ser difícil. Y obviamente va a ser más diferente porque es otro sistema operativo, pero se va a parecer en muchas cosas. Lo mismo pasa si ustedes abren un Teams o un Zoom o cualquier otra aplicación. Es decir, en los últimos 2 años ustedes han aprendido mucho sobre comunicación y estamos en ese boom comunicativo. Prueba está que algunas universidades incluso han considerado seguir manteniendo clases de este tipo, virtuales, por comodidad de un montón de gente, porque yo sigo dando clases en pantaloneta aquí, por ejemplo. Eso que ha pasado últimamente es consecuencia de los últimos 30 años, desde la inclusión de la cibernética, la entrada del Internet y todo lo demás. Eso ha hecho esa transformación, ¿sí? Ha habido una transformación en la estructura de comunicación mediática. Como lo dice aquí, en la estructura de la comunicación mediática, en los usos y los comportamientos de sus receptores, ¿sí? ¿Qué pasa? Que en los últimos
que en los últimos 30 años eso se ha dado. Se ha transformado la realidad, estamos ante otras herramientas y eso responde pues a todo lo que tiene que ver con lo mediático. Antes nadie estaba comunicado, ahora es difícil que alguien esté no comunicado, eso es lo difícil. Nadie concibe una vida sin una persona que esté comunicada. El otro día hablaba con un amigo y me decía que estaba buscando una amiga de él que se había alejado de todos. Yo le dije, pero llámala. Y me dijo, es que no tiene celular. Entonces yo le dije, ¿cómo se comunican? Por Instagram, porque no tiene Facebook. Le dije, bueno, pero escríbele al Instagram. Y me dice, no, es que revisa el Instagram cada 15 días. Y de hecho solamente tiene 15 amigos en el Instagram. Yo realmente me quedé como, oh, wow, ¿cómo una persona puede hacer eso hoy en día? ¿Por qué? Porque a partir del final del siglo, de la década de los 80, comenzó un proceso en el que todos comenzamos a comunicarnos. Eso tiene que ver con varias cosas, nuestros comportamientos, el deseo a tener información, el deseo a consumir cosas, el deseo, el cambio en nuestras actitudes, pero también a la globalización, ¿no? A que ahora hay más contenidos y los contenidos fluyen y podemos acceder al contenido de una forma más rápida. Yo, en algún momento de mi vida, me gustaba escribir cuentos. Eso creo que lo he dicho alguna vez. Y algunas veces quise escribir historias basadas en el pasado y me era muy difícil porque como estoy tan acostumbrado a la realidad, estoy acostumbrado a que si tengo algo que decirles, cojo el celular y les escribo. Entonces, había un momento dado en que iba a escribir algo y resultaba que necesitaba que dos personajes se comunicaran muy rápido, pero resulta que en mi historia, uno estaba en Bogotá y el otro en Barranquilla. Y entonces eso me resultaba difícil. El fin de semana pasado, que fue el Día del Padre, yo siempre estoy hablando como de mi vida, lo siento, que fue el Día del Padre, estuve recordando, mi papá falleció hace muchos años, no crean que me estoy muriendo por eso, fue hace muchos años, muchos de ustedes no habían nacido, y estuve recordando cómo se dio en un momento dado la comunicación con mi papá porque no estaba en el país, y la comunicación se daba por cartas. ¿Ustedes se imaginan ahora que su papá se fuera del país y que ustedes tuvieran que enviarle una carta que demoraba hasta 2 semanas en llegar y que ustedes recibían cada mes era una respuesta de su papá porque era por carta? Uno lo piensa ahora y uno dice, eso es absurdo. Bueno, eso pasó hace 25 años, eso lo viví yo hace 25 años, porque las llamadas internacionales eran carísimas y porque así funcionaba el sistema en ese momento dado, ¿no? Y uno lo piensa y uno dice, es absurdo. Eso para que ustedes vean cómo en el mundo en los últimos 30 años ha habido una transformación, para que lo vean, lo dimensionen, porque uno está súper cómodo en Internet, pero ha habido una transformación. Y en Colombia particularmente esa transformación tiene 25 años más o menos, porque, ojo, que el Internet ha llegado a los Estados Unidos en el 89, uno, no significa que todo el mundo haya tenido acceso, dos, no significa que haya llegado a Colombia enseguida. ¿Me van siguiendo en lo que estoy diciendo, en la importancia de estos últimos años en comunicación? Sí. Bueno, no entiendo por qué lo del feliz día del padre, no tengo hijos, pero gracias, I guess, supongo. Bien. Esto obviamente, que posiblemente ustedes saben, lo estoy diciendo por una gran razón, y es, nosotros sabemos su secreto. ¿Ah? Estoy ignorando a Samudio. No sé de qué secretos. Hijos no tengo si crees que tengo un hijo guardado. Esto ha generado un problema desde el punto de vista de la investigación en comunicaciones, ¿no? ¿Cuál es el problema que se ha generado consecuencia de esto? La velocidad en que la comunicación cambia. ¿Sí? Es decir, pensemos en esto. Imagínense que en 1960, en los 60, no me acuerdo el año exactamente, se inventa la televisión. Y comenzaron a surgir teorías de la televisión, cómo utilizar la televisión, cuál debe ser su fin. Pues, ¿cuánto pudieron demorar esas teorías? Fue un montón de años. Porque resulta que la televisión fue el medio más importante, y sigue siendo el más importante, pero fue el único, fue el rey
por un montón de años. En la actualidad eso no pasa tanto. Los medios de comunicación que tenemos ahora nacen, viven, mueren de una manera muy rápida. Ustedes son jóvenes, pero los que tienen más edad sabrán que hace unos 10 años, 12 años, existía una cosa que se llamaba MySpace, que era súper popular. De hecho, hay una canción como un rockcito que se llama MySpace o algo así, y que mucha gente lo escucharía ahora y ya no entiende de qué trata, porque ya MySpace, ¿cuánto demoró de vigencia? ¿5 años? No lo sé. Facebook, que es de las cosas más populares del mundo, ha ido perdiendo terreno, ¿no?, ante otras aplicaciones. Dado esto, la velocidad en la que la comunicación cambia en los últimos años, hace difícil el planteamiento de modelos teóricos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Por qué? Porque obviamente yo planteo una teoría ahora y luego hay un cambio en la comunicación y eso va a implicar de pronto, no un cambio total, pero sí unos cambios en la teoría que yo planteé. ¿Sí? Pero eso pasa actualmente porque estamos en un boom de comunicación que va muy rápido. ¿Dudas hasta aquí? Bien. Si no hay dudas, continúo. En ese sentido, cuando se quiere estudiar la comunicación, uno tiene que tratar como investigador, hay como 3 formas en las que uno puede investigar, ¿sí? Como quien dice, ustedes quieren sacar una teoría ahora nueva, yo sé que no van a sacar teorías porque están comenzando, pero quizás su trabajo de grado puede ser el inicio de una teoría, aunque ustedes no lo crean, muchos teóricos han comenzado con sus trabajos de grado, y ustedes pueden comenzar a hacer unos planteamientos. Entonces, en este boom que tenemos ahora de mucha comunicación, hay 3 maneras de comenzar una investigación, una más correcta que otra. La primera es la tendencia hacia la dispersión y balcanización. En un momento explico de qué trata eso. La segunda es la formulación de teorías sobre los elementos emergentes. Y la tercera, la relectura de clásicos como mecanismos para reformular los marcos teóricos. ¿Qué pasa si ustedes quieren hablar de pronto de cómo se da la comunicación en la actualidad? ¿No? Una forma de hacerlo es esta, una tendencia hacia la dispersión y la balcanización. Ya la tenemos más o menos por aquí. ¿En qué consiste eso? En que uno, como voy a explicarlo someramente, me voy a quedar acá en esta diapositiva. Entonces, formas de hacer investigación en comunicación. En el mundo actual está así todo revolucionado, que va a gran velocidad. La primera es, para que lo tengan en cuenta, la dispersión y balcanización. Este es el tipo de investigación que se hace, el tipo de persona que investiga. Déjame un segundo y borro este 2, pongo un 1. Este es el tipo de persona que investiga haciendo lo que cree. Es decir, no tiene en cuenta nada de lo ya hecho, no mira lecturas viejas, no hace nada viejo, sino que comienza a crear a partir de sí mismo, de lo que cree y de lo que le parece, sus propias teorías y sus propios postulados. Esta es una manera de hacerlo. ¿Es una manera correcta? No se considera una manera correcta porque lo mejor siempre es revisar qué hay hecho, ¿no? O sea, es más difícil, es más fácil equivocarse si uno improvisa. Entonces, esta investigación es un tipo de improvisación, ¿no? Entonces, en este mundo globalizado, mucha gente hace trabajos así y se inventa encuestas, y se inventa cosas, y se inventa teorías. Esa no es la mejor manera. La segunda es la formulación de teorías sobre elementos emergentes, ¿sí? Esa la encontramos
por acá. En ese sentido, vamos a leer esta parte, eso sí, las ciencias sociales han impulsado como respuesta al cambio histórico la creación de nuevas teorías en torno a procesos sociales emergentes que definen la sociedad y su proceso de tránsito. Se trata de un proceso de innovación teórica que da origen a la formulación de nuevos sistemas teóricos o a la creación de teorías generales surgidas de la observación atenta y sistemática de algunos de los elementos emergentes que definen un determinado periodo histórico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la persona decide la formulación de teorías sobre elementos emergentes se crean teorías, pero de forma más mesurada, usando metodologías existentes, es decir, no lo voy a hacer a lo loco como la primera, y lo que se va a observar, ¿sí? Esta es un poco más sobria que la anterior. ¿Me van siguiendo? Entonces, la primera es, se investiga haciendo lo que uno cree. Uno se inventa los métodos, uno se inventa las encuestas. En la segunda ya uno comienza a leer un poco más de metodología y uno comienza a observar, a analizar y a partir de ahí uno construye sus teorías. Es un poco mejor que la anterior porque está más organizada. ¿Dudas? Bueno, y vendría la tercera, que es la lectura de clásicos, que es la mejor opción. El nombre concreto es relectura de los clásicos como mecanismos para reformular los marcos teóricos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que ya yo no me voy a inventar nada, sino que ya yo me voy a ir, como quien dice, a la clase de teoría. Y voy a buscar todas las teorías de las que hayamos hablado y voy a leerlas para ver si alguna de esas me sirve para adaptarlo a la actualidad. Es un poco más seguro porque uno no se está complicando ni se está inventando, sino que uno lo que está haciendo es como adaptar. Y es lo más recomendable. Antes de coger una teoría y decir, ay, está vieja y lo voy a echar tierra, trate de ver si se puede adaptar a la actualidad. Es lo más viable, ¿no? Eso hacen las ciencias duras. Tratan de adaptar la teoría, no solo la desechan. Entonces, hay como esas tres opciones. La primera es, y la repito, usted inventa sobre lo que usted crea sobre lo que usted cree, puede proponer su propia teoría, aunque no concuerde mucho. Del otro lado está, crea usted su propia teoría, sus propios métodos, pero siguiendo metodologías ya existentes, siendo más observador, siendo más cuidadoso de lo que está formulando. Y la tercera, que es, usted no crea teorías. Usted se va a mirar las teorías y las investigaciones que ya se hicieron y trata de ver cómo las puede adaptar a su trabajo actualmente. ¿Dudas hasta aquí? Quiero saber si me van siguiendo. Ninguna, profe. Seguro, si yo le pregunto a alguien ahora y le digo, por ejemplo, Esteban, explícame de qué estoy hablando. ¿Esteban me va a explicar? ¿Esteban? ¿Tú qué crees? ¿Que puedes explicarme o no? Bueno, Esteban está callado. ¿Tú qué me dices? No sé. A preguntarle aquí a algún muchacho. El señor Ronald. Ronald, ¿todo claro? No me sirve el micrófono.
¿No te sirve el micrófono y estás hablando? ¿Qué clase de- No, mentira, profe, no, era mamando gallo. No soy capaz de explicar. ¿Por qué? ¿Qué no está claro? Porque en el momento en que explicó la cuestión de las teorías, ahí me perdí, no entendí. Ajá, ¿y por qué si pregunto si está claro no me dicen, profesor, repita? Voy a preguntar de nuevo, ¿está claro? Y no le estoy preguntando solo a Ronda, le estoy preguntándole a todos. ¿Está claro? Gracias. ¿Ven cómo se pueden responder? Voy a repetir. Voy a tratar de hacerlo lo más simple ahora. Ya di la explicación grande, ahora como para clarificar. Actualmente, la investigación en comunicación, primero, siempre ha dependido de las otras ciencias, porque le toca, como es nueva, le toca copiarse un poco de lo que las otras han hecho. Como en la actualidad hay un boom de información, hacer investigación en comunicación puede ser difícil, porque no sabemos ni qué investigar ni por dónde comenzar, porque en el mundo actual todo va cambiando día con día. Entonces, al parecer, hay tres maneras en las que los investigadores han hecho sus trabajos. Algunos han utilizado la primera manera, se llama dispersión y balcanización. Consiste en mirar lo que pasa, mirar la comunicación e inventarse sus propias teorías, inventarse las metodologías, inventarse los métodos, inventarse todo. ¿Sí? Es como un poco así, dispersa. Lo que a mí se me ocurra en la marcha, eso lo voy a hacer. La segunda se llama la formulación de teorías sobre elementos emergentes. Es decir, esta es un poco más seria, me voy a tomar el trabajo de crear una teoría yo utilizando las metodologías que ya existieron, que ya existen, y voy a tratar de formular yo mis propias teorías, tratando de explicar los fenómenos que estoy viendo, ¿sí? Esa sería la segunda opción que tendría el investigador. Y la tercera, que es la mejor, la más recomendada, es en vez de ponerse a darse mala vida inventando una teoría, mejor yo leo las teorías que ya existen para ver cómo las puedo adaptar para que encajen con la realidad actual. ¿Dudas? No me obligan a preguntarle a nadie. ¿Dudas? Profe, ahora sí no tengo ninguna, ya me quedó claro. Pues explícame. O sea, en los tres pasos esos que explicó, pero espere que ya mismo voy a mi cuarto. Bueno, no son tres Que los pasos, tres son tres primeros cosas. pasos esos que explicó, yo pienso que el primero, no sé por qué se complicaron dándole ese nombre y no pusieron como que algo subjetivo ya, como comunicación subjetiva. Bueno, esa es otra cosa. Si el nombre está malo, está bien. Eso es como investigación subjetiva, está bien. Pero ellos le quisieron poner así. No sé. ¿Cómo es que recuérdeme qué nombre le dieron, bro? Aquí están. Dispersión y balcanización. Investiga haciéndolo. Y ya, o sea, ¿qué más quiere que le explique, bro? ¿Y el segundo en qué consiste? Lo de formulación de teorías sobre elementos En emergentes. crear una teoría según lo que están basando. Entonces, vendría siendo el tercero más importante que, por decir, basarse en la teoría del modelo informático de la comunicación. O O sea, algo que ya así. existe, ya entonces, lo adaptarían a eso y ya sin perder tanto tiempo. Bueno, sí. No hablemos primero, no hablemos de pasos porque no son pasos, son como diferentes maneras. Y no hablemos de perder tiempo, aunque sí, muchas veces inventarse una teoría, es que hacerlo primero está fácil. O sea, uno se inventa una teoría y de pronto hasta uno lo hace rapidito. De pronto hasta se lleva menos tiempo. Pero uno corre el riesgo de que uno le digan, lo que dijiste fue un disparate. Mientras que si uno se basa en las teorías ya existentes de personas ya conocidas, atándolas, entonces ya de pronto lo que uno dice va a tener más sentido, porque uno se va a basar en estudios que ya tienen un carácter histórico y todo lo demás. ¿Sí me van siguiendo? Bien, no sé si me van siguiendo. Vamos a decir que sí. Con todo esto, y voy a cerrar ya con este tema para irme a lo del canon,
La comunicación ha tenido tres grandes momentos de investigación. Es decir, hay un fenómeno histórico que genera que los estudios de comunicación cambien. Eso se ha dado en tres momentos dados de la historia, en el último siglo, ¿sí? El primero esto para ya tenerlo en cuenta, o sea, nosotros estamos en un momento actual en el que hay mucha información, en que de repente puede haber confusiones sobre cómo se hacen las investigaciones, pero esto no es la primera vez que pasa. Hubo otros momentos históricos en los que esa situación se dio, en los que hubo como cierto boom en comunicación y todo lo demás que generaron una situación difícil o compleja para la comunicación, ¿sí? En un segundo, en lo que ubico exactamente la diapositiva, que ya les dije que son viejas. Aquí. Hay tres momentos claves. El primer momento clave se da a principios del siglo XX. Primer momento clave para la comunicación, para el estudio de la comunicación. Primer momento clave. Inicios del siglo XX. Exactamente los años 20. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque es en el momento en que se populariza la radio y se populariza el cine. Es decir, hay dos fenómenos audiovisuales comunicativos de comunicación masiva que se dan, se populariza la radio y se populariza el cine. Pero además, también hay unos eventos históricos. Ha finalizado la Segunda Guerra Mundial. Ha finalizado la Segunda Guerra Mundial y el mundo obviamente ha cambiado. Además, han surgido las ciencias sociales. Entonces, una primera vez en la que de pronto estudiar comunicación se puso como de moda, como quien dice, ha finalizado, fue en los años 20. Si nosotros recordamos, es en esa época en la que se da la teoría de la aguja hipodérmica y todo eso. ¿Por qué se da? Bueno, porque es que hay dos fenómenos comunicativos que se surgen. La radio y la popularización del cine se dan en esa época. Obviamente es como lo que pasó con el internet en los últimos 20 años, pero en menor medida porque era otro mundo, ¿no? Pero eso da. Ese sería el primer momento para el estudio de la comunicación. Segundo momento. Los años 60. Le pongo un 5 al que me diga qué fenómeno comunicativo importante se da en los años 60. ¿Qué surge en los años 60 que cambia la comunicación? La televisión, ¿no? Muy bien, ¿quién dijo eso? Yeah. ¿Quién lo dijo? Aldair. En serio, tú, no estoy bien. Aldair, muy bien, Aldair. Te mereces un 5. No te lo voy a poner, pero te lo mereces. En efecto, esto ya es otra cosa. O sea, cuando llega a la televisión se da un segundo momento histórico importante.
ya tenemos otra pieza, una cosa que viene a competir con el cine. No sé si lo saben, pero el cine, cuando llega a la televisión, el cine sufre su golpe, porque obviamente ya llega otro medio, ya las producciones van a estar en la casa de las personas, de ahí comienza esta caja mágica que nos va a traer todo tipo de información y que, por cierto, sigue siendo la reina de los medios. O sea, en un momento dado del Internet la va a tumbar, pero es verdad que hasta ahora la televisión tiene más acceso. Mucha gente no le importa no tener Internet o no tener redes, pero sí quieren tener televisión en su casa. Eso es súper común, ¿cierto? Entonces, esto se da, esa situación se da con la llegada de la televisión. Esa segunda etapa, aquí por lo menos, es dividida entre 1963 y 1988. Pero no tenemos que ser tan estrictos, no tenemos que ser tan estrictos. O sea, se da en esa época, pero no hay que ser tan estrictos en los años. Pero a partir de los 60 y llega hasta finales de los 80. Es el segundo momento histórico de la comunicación, ¿sí? En el que el estudio de la comunicación se vuelve importante. ¿Me van siguiendo? En ese momento histórico también se dan unos cambios a nivel social. Es en este momento dado en que comienza la globalización, no en la misma escala que actualmente, pero comienza la globalización, se da la Guerra Fría, así que el mundo también está pasando por unos eventos históricos importantes. El auge de la Guerra Fría, muerte de Kennedy, la llegada del hombre a la luna, los 60 fueron una década sumamente importante, por lo menos desde los Estados Unidos para el mundo, y eso se da en los años 60. El tercer momento se da concretamente, más o menos se calcula, que a finales de los 80, se dice que concretamente en 1989, y quién me dice qué evento comunicativo surgiría a finales de los 80. Internet. La llegada del Internet, que obviamente a nosotros nos llegó, a mí me llegó como en el 2010, no mentira tampoco, pero me llegó como en el 2000, a Colombia llegó súper tarde, pero sin duda alguna a finales de los 80 comienzan los primeros indicios y los primeros manejos en redes. El Internet de los Estados Unidos llegó, que digo yo, en 1994 comenzó a hacerse popular. No es para nada lo que es ahora, pero comenzó a llegar en esa época, la llegada del Internet, ¿sí? Que se consolida con el surgimiento de www y todo lo demás, del World Wide, ¿cómo es que se significa www? Se me olvidó ahora. World Wide Web, creo que se dice. Bueno, lo dije como con P, pero es con B, web. Llega esto, comienza a surgir, se consolida en los 90 y ahí se da ese tercer momento. Entonces, si pensamos bien, hay tres momentos históricos de la comunicación y son el primero, que viene con toda la aguja hipodérmica y todo lo demás en los 20, el segundo en los años 60, y eso viene acompañado de una teoría, de varias, pero sobre todo de lo que tendría que ver, por ejemplo, con los difusionistas, que recuerdan aquella teoría, y la de los 80, que viene esta etapa que es como dispersa y que todavía está como desorganizada, pero que tiene una corriente que no se alcanza a ver en teoría de la comunicación porque es un solo semestre, pero que se llama mediatizaciones. Pero eso no importa, no nos importa ahora saber las teorías que se dan. Ahora, a finales de los 80 también pasa algo muy importante desde el punto de vista histórico. Vamos a ver qué tanto saben ustedes de historia. ¿Qué pasa a finales de los 80? ¿Qué evento histórico se da a finales de los 80? ¿Qué cae a finales de los 80? Un 5 para el que me diga. Profe, si no estoy mal, el muro de Berlín. Muy bien, en los 80 se da la caída del muro de Berlín. ¿Qué representa la caída del muro de Berlín? Porque con un muro se caiga, porque la gente lo tumba, va y venga, pero eso tiene otra significado. Es el inicio ¿de qué? ¿De la caída de quién? Esa cosa que nuestra amiga María Fernanda Cabal cree que todavía existe, porque aún se equivoca y la menciona. ¿Qué cosa, profe? Cuando el muro de Berlín se cae, hay un evento histórico importante, se unen las dos Alemanias, esto es historia patria no, pero es historia universal, y comienza la caída de otra cosa, esa otra cosa que nuestra amiga María Fernanda Cabal
La caída, no digamos del comunismo, la caída de la Unión. ¿La Unión qué? Capitalismo. La Unión Soviética. La Unión Soviética. Soviética. Eso lo A acaban ver. de decir en el chat, Julio, me parece. Muy bien, Julio. La caída de la Unión Soviética. Eso automáticamente implica un nuevo orden mundial. ¿Por qué implica un nuevo orden mundial? Bueno, yo no sé si ustedes lo saben, pero durante toda la Guerra Fría que se vive como desde el 45 o 50 hasta el 89, Rusia y Estados Unidos estaban como en guerra, ¿no? Como en esa guerra constante de quién domina más el mundo. Por eso se da la guerra de Vietnam, por eso se da la guerra de Corea, por eso se dan conflictos en Latinoamérica, porque es una batalla de quién domina más el mundo. Capitalismo versus comunismo. Exacto, capitalismo versus comunismo. Cuando cae el muro de Berlín y a los 2 años cae la Unión Soviética y se abre, y comienza ya Rusia, y comienzan entonces ya a hablarse de todos los diferentes países, comienzan a dividirse en sus sectores, cae Checoslovaquia, cae Yugoslavia, todo eso comienza a caer, automáticamente ya no habrían 2 líderes a nivel mundial, sino que habría un solo líder. Hay un nuevo orden mundial con un solo país dominante, que es ¿cuál? Estados Unidos. Definitivamente. Pero fíjense, hay 3 momentos históricos en comunicación y curiosamente todos están relacionados con, perdón, hay 3 momentos importantes de la comunicación y curiosamente todos están relacionados con momentos históricos. Entonces, fíjense que el estudio de la comunicación se puede hacer en estos 3 ámbitos, ¿sí? Y cada ámbito ha tenido, como quien dice, sus propias teorías, sus propios momentos, las propias maneras de ver la comunicación. Por eso se puede hablar de que la investigación en comunicación se divide en 3 grandes momentos históricos. Ahora estamos en el último, que es este, que ya tiene casi 30 años, pero que es el mundo del Internet, del mundo de la hegemonía gringa, del mundo donde no ha habido una potencia que se imponga. Estamos en ese. Y en este momento actual, para cerrar este tema, se puede hacer investigación desde 3 perspectivas, siguiendo la dispersión y balcanización, que no es recomendada, pero que mucha gente la hace. De hecho, muchos estudiantes cuando llegan a octavo no saben qué van a hacer de trabajo y comienzan a inventarse sus propias cosas sin mayor sentido ni nada. La otra, que es formular las propias teorías, de pronto un poco más formal, más seria, con métodos existentes, utilizan una metodología, sí le prestan atención a la clase de metodología, pero son teorías nuevas y eso puede ser peligroso. Y aquellos que simplemente cogen las teorías existentes y las adaptan. Dudas sobre todo lo que he dicho. Por favor. Prefiero que me pregunten todo ahora, a que se vayan a rajar en el parcial. Profe, una pregunta. Digan. O sea, ¿será que con todos estos como que cambios históricos o momentos históricos de la humanidad, Ajá. a medida que van pasando, la gente se ha vuelto como más libre o tiene mayor acceso a la comunicación, a la información, y por eso es que estos medios de comunicación han crecido? Definitivamente sí. Entre más acceso tiene la gente, eso lleva a que te esfuerces más por ofrecer un mejor medio de comunicación. Y eso hace que el medio de comunicación crezca. Un buen ejemplo es Kuwait. ¿Cómo se llama la aplicación? Kuwait. ¿Cómo? Kawaii, algo así, o sea, tiene muchas formas. No, ahora le dicen y que Kwai, pero se supone que era Kawaii, pero ahora le dicen Kwai. Bueno, Kuwait, no sé. Es lo que ha generado, ¿no? Fíjense que cuando TikTok surge, todo el mundo, ay, TikTok, ay, tengo TikTok. Luego viene esta Kuwait, no sé, yo creo que se escribe Kuwai. Yo no la tengo, mi sobrina me hizo bajarla. Bueno, sí, realmente se escribe Kuwai, no sé cómo le decían, pero se escribe Kuwai. Mi sobrina me hizo bajarla. Ellos comienzan a hacer algo que es pagar porque uno vea videos, ¿no? Entonces mi sobrina me hizo bajarle que porque quiere ganar dinero por ahí. Parece que sí dan a alguien algunos pesitos. ¿Y qué pasa? Que tengo entendido, me ubicó hace poco un amigo y me dijo, no, TikTok también está pagando ahora porque a lo que Kuwait comenzó a hacer eso, TikTok comenzó a quedarse abajo y TikTok comenzó a pagar. Eso tiene unas implicaciones, no solamente las monetarias, sino que todo el mundo, yo que no veo ni TikTok ni Kuwait y eso, los tengo aquí, de vez en cuando ella me dice, ay, hazme el favor y mira, entonces yo me pongo como 5 minutos a ver video para que a ella le suba el monto, o el amigo mío que me pidió el favor también veo TikTok para que suba el monto, ¿no?
Eso obviamente, a lo que está preguntando Juan, eso lleva a que obviamente entre más se avance, más está comunicado el mundo. Y parte de los medios y parte del trabajo de las mediatizaciones, que es una corriente teórica, es que muestran cómo en el fondo esto de mantenerse comunicado va creciendo, va creciendo, va creciendo y no se detiene. Y cada vez van buscándose mejores estrategias para mantener al mundo conectado. Obviamente, ver TikTok no te da mucha información, o sea, ¿qué aprendes? A hacer una receta, a hacer unas abdominales, a hacer TikToks, pero de todas maneras sí te mantiene conectado al mundo, que al final es lo que le interesa al mundo, a los medios, mantenerte conectado. Entonces sí, es una cosa que realmente es imparable, ¿no? Esto es imparable y con cada avance lo que se ha logrado es que cada grupo esté más comunicado. Pensemos en algo. Yo no sé si lo saben y voy a mencionar este caso, porque es bien importante, no recuerdo ahora cuál era el presidente de los Estados Unidos, ya creo que lo he mencionado otras veces, que hicieron una encuesta para ver, creo que fue en la época de Kennedy, no, fue antes de Kennedy, creo que fue con no me acuerdo, en fin, un presidente, fue con Nixon, fue con Kennedy y Nixon, bueno, no sé, Julio, si sabes de lo que voy a hablar, pero hicieron una encuesta para ver qué presidente iba a ganar las elecciones y resulta que la encuesta se equivocó. Deme un segundo, voy a confirmar cuál fue el presidente. Encuesta equivocada de Dios. Bueno, el punto fue que, bueno, no me salió aquí enseguida, pero se hicieron unas encuestas para ver quién iba a ganar las elecciones, ganaba un candidato según las encuestas, pero al final ganó otro. Eso se debió sobre todo a que las personas que llamaron por teléfono eran las que tenían teléfono, mientras que la mayor parte del país, eso fue en los 40, si no estoy mal, no tenía teléfono. Y entonces, aunque hicieron una encuesta con un resultado, realmente ese resultado no medía toda la población del país. Esto para mostrar que realmente, hablando de medios de comunicación, a medida que el tiempo va avanzando, son más las personas que van teniendo acceso a él, ¿sí? En los 20, muy pocos irían al cine, muy pocos tendrían una radio. Esto va aumentando, en los 60 llega la televisión, no todos tienen acceso a la televisión enseguida, hasta los 90 es que la televisión se populariza, a los 80, perdón, se populariza mucho más, pero en el fondo cada casa tiene, bueno, en esa época cada casa tenía un televisor, el que tenía dos era como que, wow, tienes un montón, ¿sí? Pues las elecciones de 1936, nuestro amigo Julio nos está diciendo eso. Sí, yo creo que fue en esas elecciones gringas 1936. El punto es que eso pasó hasta ese momento dado. Ahora estamos en un momento histórico. Roosevelt, claro, Franklin Delano Roosevelt, es que, sí, tiene razón. Todos daban, no ganaba Roosevelt en las elecciones, sí, según la encuesta, pero al final terminó ganando Roosevelt porque toda la mayoría de la gente más humilde, estaba a favor de Roosevelt, pero no tenían teléfono, así que ellos no los encuestaban. Volviendo a la realidad, volviendo a lo que estaba diciendo, en los 80, 90, las casas tienen 1 o 2 televisores, pero dentro de todo, eso no informa a toda la familia, como ahora nos informa el celular, que cada uno tiene su propio acceso. En mi celular yo veo unas cosas, mi familia va a ver otras, ¿sí? Entonces sí, en el fondo esto es un poco imparable y estos cambios van determinando que cada vez vayamos estando más comunicados individualmente incluso, ¿sí? Bien, ¿dudas hasta aquí? Bueno, cada uno de esos momentos va determinando una cosa que se va a llamar canon, es decir, durante esta época, vamos a ponerle un colorcito, se van a hacer cierto tipo de estudios, durante esta otra se va a cambiar el interés y durante esta otra se van a hacer otro tipo de estudios, porque obviamente cada estudio va a responder a un momento dado. Si alguien quiere hacer, por ejemplo, la relectura de clásicos, ahora actualmente no puede aplicar la aguja hipodérmica exacta. Es definitivo que nosotros no nos dejamos manipular, eso es claro.
Entonces tendrán que hacerle algunas modificaciones a la teoría de la aguja hipodérmica si la queremos aplicar. Entonces, cada uno de estos momentos va a tener, como quien dice, sus propios modelos teóricos, sus propios desarrollos, sus propias ideas de cómo debe hacerse la investigación en comunicación. A esos modelos teóricos les vamos a llamar canon, ¿sí? Eso se va a llamar canon, es decir, el canon teórico. ¿Qué tipo de teorías están de moda en este momento histórico? Las teorías que estuvieron de moda en este momento histórico no son las mismas que están de moda actualmente. Eso es clave. ¿Me van siguiendo? ¿Sí me van siguiendo? Sí, profe. Sí, sas. Son como normas, ¿Cómo? no sé, como normas, tal vez, dentro de esas teorías. Esa es una muy, muy buena palabra, Valentina. Son como normas, en efecto. Es como... ¿Ah? Geraldine. ¿Quién? Geraldine. Ah, Geraldine, no se te confundí la voz con Valentina. Esa es una muy buena palabra, son como normas. El canon es como eso, como si estamos analizando este momento histórico, lo más normal es que utilices la teoría de la aguja hipodérmica. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes cogen una maquinita del tiempo y Geraldine se va para 1920. Y viene Geraldine y dice, 1930, vamos a poner el 30, dice, yo quiero hacer un estudio de la comunicación ahora, pero yo quiero utilizar el modelo difusionista. Y le van a decir, ¿por qué? No, no me parece. Utiliza la teoría que estamos usando, que es la teoría de la aguja hipodérmica, si es muy buena, si funciona, si tal, si tal. Entonces, es como la teoría que está de moda y es la teoría que entonces por la que todos nos esforzamos. Igual a como cuando un cumpleaños, es un poco ridículo el comentario, pero cuando se hace un cumpleaños, de repente dice, vamos a hacer los globos de esta manera porque es la moda, es el canon del momento. Eso también pasa con las teorías, ¿no? Entonces, cada que hay un cambio importante en la historia, es como si nos revolvieran todo y entonces, mierda, ya no sabemos qué hacer, ya esta teoría que teníamos ya no nos sirve, tenemos que inventarnos otra. Y cambia el canon, ¿sí? Eso es el canon, es el conjunto de teorías que sirven a un momento histórico y que de pronto no van a servir tanto al siguiente, ¿sí? ¿Sí me van siguiendo? Sí. Dame un segundo. Bien. Obviamente, esto nos lleva a otro punto en el que no vamos a profundizar, sino que van a profundizar ustedes en el conversatorio, que es esto, los diferentes momentos de las teorías. Algunas de estas las vimos, otras no, otras se quedaron por fuera. Ver todas las teorías de la comunicación es una tarea imposible, imposible no, pero muy larga. Puede haber, cuántas clases son necesarias para hablar de esto, pero cada momento histórico tuvo diferentes teorías y aquí hay como diferentes grupos de teorías que se fueron desarrollando en diferentes momentos históricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es el canon mediático? Es eso. Cada momento histórico tiene sus propias teorías. Algunas de estas se pueden dar en el mismo momento histórico, otras se dan en momentos históricos diferentes. Por ejemplo, la Mass Communication Research se da sobre todo en cierto momento en el que todavía es cine, radio, Segunda Guerra Mundial, es como ese primer momento histórico, pero ya, por ejemplo, los estudios sobre el lenguaje ya no son de esa época, ya son de los 60, ¿sí? O, por ejemplo, la comunicación y educación ya es un poco más de los 70s, 80s, cuando ya entra un poco este autor de la teoría difusionista que hace ciertas propuestas. Lo actual, por ejemplo, las investigaciones sobre mediatizaciones, ya eso es de la actualidad, de la llegada del Internet, ¿sí? Cada una va a tener como sus momentos, pero algunas van a poder estar en el mismo momento. Por ejemplo, la Mass Communication Research está dentro del mismo momento en que se da la teoría crítica del Instituto de Frankfurt. Disculpen si estoy pronunciando mal. En el mismo momento histórico, que es el mismo momento histórico de consecuencia de la radio, el cine, guerras mundiales. Entonces, un canon se compone de perspectivas teóricas. Puede ser una sola, actualmente yo diría que solamente está la de mediatizaciones, o varias, ¿sí? Y entonces, a continuación, vamos a ver algunas de las más relevantes. La primera, la Mass Communication Research. No vamos a definirla ni nada, será durante los años 40, pero lo que yo quiero que veamos, así como muy someramente, porque eso es lo que tienen que hacer en el conversatorio, es mirar
¿Qué era lo que le interesaba a esas teorías? ¿Sí? ¿Qué de la comunicación le interesaba? ¿Qué les interesaba analizar? Entonces, por ejemplo, esta tiene una postura de corte positivista. ¿Dónde he visto yo la palabra positivista antes? ¿Quién me recuerda? Se me olvidó, no me acuerdo. En el paradigma positivista, en la clase, esta clase. ¿Esta clase? Ah, sí, es en esta clase, perdón. Sí, perdón. Ya iba a decir que no era esta Por clase. un momento, sí, también me dio eso. ¿Y de qué trata el paradigma positivista, por ejemplo? Con una palabrita. ¿Cualitativo o cuantitativo? No me digan que no me pueden responder esa pregunta porque es una decepción. Perdí todo el semestre con ustedes. ¿El paradigma positivista es cuantitativo o cualitativo? Cualitativo. Dios mío, qué tristeza. Menos mal no vi quién respondió. Es cuantitativo. De los tres paradigmas es el único cuantitativo. Ya vi mal ese conversatorio el día viernes. Ya lo vi mal. El paradigma positivista es cuantitativo y es el que trata a las ciencias sociales como si fueran ciencias naturales, que quiere parecerse a esas, por lo tanto cuantifica. ¿Sí? Me acabo de deprimir, en pocas palabras. Triste. Pero bueno, eso no importa. Este tipo de teorías, que son las que pertenecen a la Mass Communication Research o a la comunicación, a la investigación comunicativa de masas, fíjense que aquí está la palabra masa, eso nos recuerda, aguja hipodérmica, la masa. Se centra en el estudio de los efectos de los medios, el análisis de los contenidos y el estudio de públicos y audiencias. Básicamente se centra en eso. ¿Cómo? La teoría de la aguja hipodérmica. ¿Qué efecto tienen los medios de comunicación en la gente? ¿Qué efecto tiene el contenido? ¿Cómo actúa el público? ¿Cómo actúa la audiencia? Eso le interesa a ese tipo de estudios, las investigaciones sobre la masa comunicativa. ¿Sí? Ahora, la segunda corriente es la de la teoría crítica del Instituto de Frankfurt, que también se da entre los años 30, pero que se vuelve más popular, es entre los 40 y 50, y que tiene ya como un carácter crítico. No sé si recuerdan eso de las clases de teoría, ¿sí? Ya le interesa entonces ya no mirar solamente como la masa y la comunicación masiva, sino que quiere, ¿cómo decirlo? Quiere mostrarnos, le interesa analizar cómo la comunicación mercantiliza todo, cómo la comunicación se convierte en un producto mercantil para alienar a la gente, ¿sí? O sea, ya aquí es un poquito parecida a la anterior, va a analizar al público, pero ya va a decir que no lo está analizando solo por manipularlo, sino porque de alguna manera están comprando a la gente, le están vendiendo la cultura a través de los medios, ¿sí? Esa es la teoría crítica del Instituto la teoría crítica del Instituto de Frankfurt. Ya hay una nueva visión. Acá que investigan los efectos de los medios sobre la gente. Acá también investigan los efectos, pero considerando que los medios de comunicación son como empresas mercantilistas que tratan la comunicación como un bien común, como un mercado, como un producto capital. ¿Sí me van siguiendo? ¿Me puede repetir? Es muy simple. En la primera del grupo de teorías que estamos viendo, se considera, o sea, se va a estudiar es cómo los medios afectan al público. Y lo controlan, lo dominan, lo manipulan. Recuerden la aguja hipodérmica. Este es el de aquí. Ya. Ok. ¿Hasta ahí está claro? Sí. En la segunda va a tener una posición más crítica. Se va también a analizar cómo los medios controlan al público, pero ya no considerando que es de una forma así somera, sino se considera que la comunicación es un producto mercantil, como una cosa que nos están vendiendo por la televisión. Es mercantilista, nos están vendiendo la cultura. ¿Sí? Entonces, para la teoría crítica hay que analizar los medios ya no como comunicación, sino como un producto capital. Ok, profe, antes de que siga pasando, tengo una pregunta referente a la teoría pasada, que usted dice que es como la aguja hipodérmica. O sea,
¿Tienen alguna relación en cuanto se desprende de ella o algo Sí, así? claro. Es que la Mass Communication Research no es una teoría. Es como un conjunto de teorías que las agrupamos dentro de todas. Como decir, ahí tenemos 5 teorías aquí, vamos a ponerle a todas esas teorías este nombre. ¿Sí? Entonces, dentro de la Mass Communication Research, que es como un campo amplio, se encuentra la teoría de la aguja hipodérmica y se encuentran otras. Hay otras teorías ahí. Ahí está la teoría de los efectos limitados. Hay otras teorías que son más pequeñitas, pero es como un campo amplio, ¿no? Como si tú me dijeras, yo me dedico a las teorías de la Mass Communication Research y dentro de esas está la aguja hipodérmica. No sé si ahora quedó más claro lo que dije. Sí. O sea, este título es no para una teoría, sino para un conjunto de teorías que estamos viendo aquí de una manera súper así, de perfil nada más. Entonces, ya en la escuela de Frankfurt siguen pensando lo mismo en cómo se afecta a la sociedad, pero ojo, ya el medio de comunicación no es solo comunicación, sino que es como una empresa capitalista que nos vende productos, nos vende la cultura por la televisión, bueno, por la televisión todavía no, pero por el cine, por la prensa, por la radio, nos van vendiendo cultura. ¿Sí? Otra corriente, ya en los 50 y los 60, nos vamos dando cuenta cómo cada una va respondiendo a diferentes momentos, porque a medida que se va investigando van surgiendo más culturas, ¿no? Más teorías. Esta teoría considera la comunicación como un proceso social permanente, de puesta en común y participación, donde comunicar implica construir un sentido de interacción, ¿sí? O sea, ya acá no están interesados en los efectos, en si la gente es manipulada, sino en cómo construimos la sociedad con base en la comunicación, ¿sí? O sea, es como decir, los medios de comunicación han transformado la sociedad y ahora toda la sociedad depende de los medios de comunicación. Pero ellos no se ponen, someramente, no se ponen a indagar a si está manipulado el público o si no, sino que ven las cosas de una manera más de cómo los medios de comunicación le permiten a la sociedad vincularse. Fíjense que cada uno va viendo los medios de comunicación de una manera diferente. Acá la vemos, la comunicación, como una cosa que manipula y que genera efectos sobre el público. Acá la vemos como una cosa que manipula y que se presenta como un producto capital, como una venta, que quiere venderse ante el público como si fuera mercado para venderle cultura y para hacerle creer al público que él tiene control. Acá ya no nos están hablando de eso, nos están diciendo que la comunicación en los medios tiene la función de crear sociedades, de ayudar a construir las sociedades, ¿no? Un sentido de interacción, que la comunicación permite que podamos interactuar entre nosotros. Eso está bastante relacionado con la ¿Quién termina? Globalización. En efecto, porque ya acá comienzan a ver que los medios permiten la globalización. No estamos analizando los efectos, sino la globalización. Siguiente, la escuela de Birmingham, que el semestre pasado la vimos prácticamente que como en 15 minutos, como en muchas otras cosas. Que acá ya no están mirando tanto el efecto, ni están mirando tanto la globalización, sino que intentan analizar los medios de la comunicación desde una perspectiva cultural, ¿sí? Tratar de mirar cómo los medios de comunicación tratan la cultura, qué cultura imponen, qué cultura debemos defender, ya que es una posición más cultural. O sea, la visión aquí es que los medios de comunicación nos venden una cultura. Y nosotros vemos si luchamos contra esa cultura para defender la nuestra propia o nos la dejamos imponer o qué hacemos con esa cultura. Fíjense cómo cada uno va cambiando. Voy a repetirlos. Acá vemos los estudios de comunicación sobre cómo el pueblo es manipulado, qué efectos tienen los medios. Acá, sobre qué efectos tienen los medios y cómo los medios de comunicación son productos capitales, como una cosa que te venden. Cuando estás viendo una novela es porque te están vendiendo un ideal de vida, te están vendiendo algo para controlarte. Acá es cómo los medios de comunicación ayudan a construir la sociedad, ayudan a que entre todos le demos sentido. Es como está un poco relacionado con la globalización, cómo los medios nos permiten que entre todos construyamos sociedad. Acá, sobre cómo los medios
incluyen la cultura dentro de ellos, ¿no? Cómo los medios nos muestran una cultura generalmente hegemónica, generalmente dominante, con la esperanza de que nosotros la imitemos. Y nosotros podemos decidir imitar eso o tener nuestras propias perspectivas y defender nuestras propias posiciones. ¿Me van siguiendo? Prácticamente estoy repitiendo cada uno, así que el que quiera anotar hasta puede ir anotando para que vaya sabiendo cómo ve la comunicación cada uno de estas diferentes corrientes. Entiendo que quizás no es suficiente una clase, pero no tenemos más. ¿Dudas hasta aquí? Profe, igual usted puede montar la clase. Yo llego un poquito tarde a la clase, entonces estoy escuchando y si usted la monta, ahí se escribe. Bueno, que estás aquí desde hace rato. Esto que estoy diciendo ahora ya tú estabas aquí, porque hace rato hablaste. O sea, llega a las 9. Yo comencé como a las 9:30 con esto. ¿Qué excusa tienes para este tema, para esto en particular que estoy diciendo? No, estoy escuchando y ya escribo después. Bueno, bien. Bien. En este caso, hay otra perspectiva que podemos llamar perspectiva ecológica. No me mata mucho, aunque proponen el término de aldea global, que es un término bien importante en la actualidad. Y esta teoría lo que busca, esta corriente, perdón, lo que busca es como una construcción de la historia de los medios de comunicación. Considera que así como el hombre evolucionó, los medios de comunicación son el resultado de la evolución del hombre. Y que por lo tanto su historia debe ser contada y dividida en eras, etapas y todo lo demás, como la historia del hombre, ¿no? Entonces considera que realmente los medios de comunicación, no vamos a decir que son un ser vivo, sino que son una extensión del hombre. Así como el hombre ha tenido una vida histórica desde que fue neandertal, Homo sapiens y todo lo demás, que somos lo que somos ahora somos Homo sapiens, así también pasa con los medios. Tuvieron un inicio y se han ido desarrollando por diferentes etapas, y a esta perspectiva ve la comunicación como eso, como una extensión del hombre que tiene sus propias etapas, sus propias características, sus propias tecnologías, ¿sí? Y considera que hay una interrelación, una cosa intrínseca entre el hombre y los medios de comunicación. Para eso utiliza el concepto de aldea global, que es un concepto que posiblemente habrán visto en otros casos, ¿no? Marshall propuso el término de aldea global para describir la intercomunicación humana a gran escala generada por los medios electrónicos de comunicación. Es decir, considerando, básicamente dentro de esta teoría es donde se considera que el celular sería una extensión de tu brazo, ¿no? Que él hace parte, llega a ser parte de ti, de esta manera es concebido. Por eso es importante contar la historia también de los medios de comunicación, porque son extensiones del hombre, como parte del hombre. Eso parece una locura, pero no es tan loco. Realmente nosotros creamos los medios. Realmente ellos son una extensión de nosotros. ¿Sí? Eso propone esa teoría, la teoría de Marshall McLuhan. Es una teoría ecológica ambiental en la medida en la que considera que los aparatos están dentro del ambiente como el hombre. ¿Está claro? Sí. Bueno. Y por último, no me voy a meter con los otros modelos. Y por último, si no me voy a ir a mediatizaciones, están los estudios sobre la lengua y los lenguajes, que ya lo que vienen es analizar las cosas que se dicen en los medios, análisis del discurso, cómo es el contenido. Para los que estuvieron en alguna clase de metodología, creo que fue de epistemología, en la que hablamos sobre portadas de semana y ese tipo de cosas, cuando estábamos en paro, es este tipo de estudios, ¿no? Los que ya no van a analizar ni el control ni el dominio, sino que van a analizar las palabras, cómo se dan las palabras, cuáles son las funciones del lenguaje cuando nos comunicamos, por qué los periodistas utilizan tales palabras, por qué no utilizan otras, por qué es importante diferenciar entre una telenovela y una serie, cuál es la ventaja. Ya son otro tipo de estudios, ya se van a fijar en el lenguaje, en los aspectos semióticos, en los signos que están en la comunicación y cómo esos signos se ponen ahí para transmitir mensajes, ¿sí? ¿Qué quieren lograr? Pero ya no va a tener en cuenta ni manipulación ni nada de eso. Entonces, repito, tenemos la primera, que es la que se centra en cómo los medios de comunicación manejan, controlan, manipulan al público. La segunda se centra también en cómo manejan al público,
pero considerando la comunicación como un producto capital, como una cosa que nos vende cultura, que nos vende identidad, ¿sí? La siguiente, sobre cómo los medios de comunicación, analiza los medios de comunicación sobre cómo nos ayudan a construirnos como sociedad, cómo permiten que interactuemos, cómo permiten que nos mantengamos en contacto. La siguiente habla de cómo la comunicación utiliza la cultura y nos vende una cultura dominante. Vemos una cultura dominante, este modelo analiza la cultura que aparece en los medios y dice o propone otros conceptos como subcultura, contracultura, para luchar contra esa cultura dominante que los medios quieren vendernos. La siguiente, la perspectiva de Marshall McLuhan, considera que los medios son una extensión del hombre y que deben estudiarse, así como el hombre, en diferentes etapas, eras y lo que se ha ido logrando a través de todo este tiempo, como reconstruir la historia de los medios. Y por último, la perspectiva del lenguaje, que lo que busca es analizar el lenguaje de la comunicación. ¿Por qué se escogen tales palabras? ¿Por qué se escogen tales signos? ¿Por qué el sede del noticiero tiene tales características? ¿Por qué los protagonistas de las novelas tienen tales características? ¿Dudas hasta aquí? Cada uno va teniendo una manera diferente de analizar la comunicación. ¿Dudas? Todo claro. Bien. Aquí hay otros modelos. Bueno, aquí, por ejemplo, hablan de cómo, para decirlo así someramente, aquí lo dice la dimensión jurídico-política, cómo de repente se puede hablar a través de los medios del derecho humano, del derecho a la información. Tiene que ver con cómo, con los derechos que se relacionan, las leyes que se relacionan. Esta perspectiva tiene que ver con las leyes que se relacionan con los medios de comunicación. Y la de comunicación y educación, básicamente, para decirlo de una línea, cómo la comunicación ayuda a educar, ayuda a formar a la gente, no solo los niños de los colegios, sino en general, cómo la educación ayuda a formar. Actualmente, y con eso termino, están lo que se llama las investigaciones sobre mediatizaciones, que básicamente es un enfoque sociosemiótico, es decir, analiza los signos de la sociedad y lo que se encarga es de analizar cómo se dan las interacciones en la sociedad, qué signos hay, teniendo en cuenta el tipo de aparatos que se han construido, cómo se da la relación entre el hombre y los aparatos, entre el hombre y los demás a través de los diferentes aparatos construidos con la llegada pues del internet y de todas las piezas que tienen que ver con el internet. Esta área cuenta con una tradición analítica, pero es a partir de la consolidación de los entornos digitales y las hibridaciones entre lenguajes que logra un posicionamiento significativo. Es decir, ya no vamos a analizar solo el lenguaje, sino todo lo que comprende esto, ¿no? O sea, todo lo que comprende pues tener una computadora, qué implica para la persona, qué deja de implicar, qué lenguaje se aprende, cómo mejora o empeora o favorece su lenguaje. El perfeccionamiento técnico de los aparatos deriva en soportes que son metamedios, como por ejemplo las tablets y los celulares inteligentes, originando un proceso de convergencia tecnológica en el nivel de producción, es decir, la unión de diferentes plataformas como el teléfono, la televisión y la computadora. Este tipo de teorías es la que se encarga de analizar cómo el hombre en los últimos años tiene como toda la conexión posible, cómo el hombre se mantiene conectado al mundo a través de diferentes aparatos, cómo mi celular me puede funcionar como computadora, pero a la vez puedo abrir el WhatsApp desde mi computadora y puedo hablar con la gente por ahí, o puedo hablar con Facebook por acá, y también puedo abrirlo desde la tablet, es decir, cómo hay como una conexión. Eso tiene que ver la teoría de las mediaciones, cómo el hombre, gracias a la evolución de unos aparatos, logra mantenerse conectado y que todos esos aparatos se mantengan en conexión con su vida, ¿sí? Entonces ya no hay, esta teoría plantea esto que es bien bonito. Esto es bien bonito. Y es que ya no hay unos límites en los medios de comunicación. ¿Qué quiere decir eso? Pensemos en el celular, ¿sí? ¿Qué cosas puedo hacer yo con un celular? Llamar, muy bien. O sea que si puedo llamar, ya no necesito el fijo, ¿cierto? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Trabajos. Trabajos. Si puedo hacer trabajos, entonces ya no necesito tanto la computadora.
navegar en internet, Tomar entonces ya no fotos. necesito tanto la computadora. ¿Cómo? ¿Qué otra cosa Tomar dijiste? Ver programas de televisión. fotos. Ver programas de televisión, o sea que ya no necesito el Pago de televisor de la sala. servicios. Leer. Incluso, Pago de incluso la servicio, radio también. la radio la tengo, las fotografías que nos decía Juan, ya no necesito una cámara. Obviamente yo sé que ustedes me van a decir, ¿cómo así? Claro, porque ustedes son fotógrafos, pero para una persona normal ya no necesita la camarita de antes. Entonces, esta teoría ya lo que comienza es a estudiar cómo ya no podemos hablar de medios diferenciados, sino que todos comienzan a integrarse dentro de lo que se llama mediatizaciones, ¿sí? Cómo los aparatos tecnológicos han transformado la realidad y ya en la actualidad, incluso hay gente así, o sea, yo les soy honesto, cuando viví por fuera, yo no tenía televisor. Demoré 6 años de mi vida con la computadora nada más y el celular. ¿Necesitaba televisor? No. ¿Veía televisión? Claro, todo lo veía aquí. Es más, la prensa. Ya no tenemos que comprar el periódico. Ya nos podemos suscribir en línea y vemos todo aquí. Abril nos dijo ahorita leer. Bueno, eso es un buen caso de leer. De hecho, el Universal estaba quedando en quiebra por eso. Justamente. Entonces, esta teoría ya lo que viene es a estudiar un momento más actual que tiene que ver con que los medios de comunicación han ido perdiendo los límites. Ya no podemos decir, por ejemplo, y eso es importante para ustedes, por eso es que la carrera es como es. Porque ya Abril no me puede decir, yo quiero cuando salga, yo quiero ser periodista. No, ustedes tienen que salir preparados para trabajar en cualquier medio, porque es que ya los límites de los medios se perdieron. ¿Qué tal que Abril diga, yo quiero ser periodista para que salga mi foto en el periódico? Y resulta que cuando la contraten del Universal le dicen, no, tú vas a ser periodista pero digital, de las que escribe cosas que van a salir virtual. ¿Qué va a hacer? ¿Va a renunciar porque ella quería salir en la página impresa? No, ¿verdad? O por ejemplo, Linda nos dice que ella quiere ser comunicadora porque ella quiere ser productora de novelas, pero entonces resulta que le dicen, no, no vas a producir novelas en Canal Caracol, sino que te vamos a contratar para que trabajes para Netflix. Y ella dice, no, es que no me interesan las plataformas, yo quiero es salir en el televisor por cadena nacional. ¿Vas a hacer eso? Entonces, justamente por eso es que carreras de comunicación como la de ustedes ya tienen como tanta cosa, porque ustedes ven un montón de cosas, pero justamente porque ya esos límites de la comunicación, de que yo voy a ser comunicador solamente en esto, solamente en lo otro, no funcionan. Voy a decir algo que quizá no debería decirlo porque está grabándose, pero tengo entendido, no me crean, que muchas veces los comunicadores de la UNIVAC están teniendo más salidas porque están más preparados en otros campos que la gente que está saliendo de comunicación social. Y eso es viable justamente porque la teoría de las mediaciones nos dice que ya no hay fronteras. Entonces, esta teoría plantea eso y ya ve los medios de comunicación no como separados, sino como un todo que está unido a unos aparatos tecnológicos, que es dependiente de unos aparatos tecnológicos. Siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca. ¿Me iban a decir algo? Profe, yo creo que sí, eso que usted dice, no sé si especialmente los de esta universidad, pero la carrera de comunicación audiovisual creo que es mucho más moderna que una carrera de comunicación social. O sea, aquí se supone que te enseñan o te deberían enseñar a relacionarte en los medios tecnológicos. O sea, por algo es audiovisual. Lo audiovisual no es que sea nuevo, pero ahora mismo o sea, el mundo te exige actualmente verlo ya. Hay una fusión, en efecto, y están teniendo mucha más salida. Dicho esto, y con esto voy a cerrar, como se podrán imaginar, con esta teoría de las investigaciones sobre mediatizaciones, esta obviamente está ligada a este momento, al momento de la llegada del Internet, de ahí es que surge, porque si esto no hubiera pasado, esta teoría no podría existir, estas corrientes, y obviamente, como podemos imaginar, esta manera de ver el mundo, de cómo, hombre, los aparatos se construyen con un montón de signos, ya no podemos tener un celular, sino que tiene que tener colorcito, vida, las cosas que nos transmiten, esto tiene sentido. Ahora, no hubiera tenido sentido, pues en los años 20. Y yo los invito a que piensen, a los que lo hayan hecho, yo me veo Star Trek, me veía Star Trek, la clásica, la de los 70s, 60s, y yo me la veía y como que me gustaba, pero al mismo tiempo me parecía tan huesera, porque me parecía tan mentirosa y tan falsos los sets y todo lo demás. ¿Por qué? Justamente porque con los cambios de comunicación uno se va volviendo más suspicaz y más exigente en la producción. ¿Sí? Entonces uno se ve una serie como Star Trek y es como una cosa como que, o sea, chévere la trama, pero mucha carreta, muchas cosas sin sentido. Los de los 60 se las calaron y la amaron,
uno ya no tanto, porque uno ya está dentro de otro marco histórico. ¿Sí? ¿Dudas? No. Si no hay dudas, ya saben más o menos cómo funciona lo del canon y que hay diferentes teorías y cada una ve la comunicación de una manera diferente, que la investigación en comunicación ha tenido 3 grandes momentos, aunque haya tenido muchas teorías, ha tenido 3 grandes momentos que han revolucionado el sistema, y que ahora estamos en el tercer momento, que es el del internet, el de lo mediático, y estamos dentro de las mediaciones. Si no hay dudas, dejamos hasta ahí. Con esto cerramos el programa. Bueno, no cerramos el programa realmente no queda ahí algo pendiente que no veremos, pero terminamos la clase de epistemología. Espero que hayan aprendido algo en todo este semestre, en esta carrera, por lo menos la importancia de la investigación y de la ciencia, la importancia de saber si lo que ustedes estudian es una ciencia o no, y saber que hay muchas teorías para analizar la comunicación, que era un poco lo que estábamos viendo, y que van a depender de las diferentes perspectivas históricas. ¿Sí? Eso me interesa que quede claro. Y que también se puede hacer ciencia en ciencias sociales de diferentes maneras, unas mejores que otras. Con eso cerramos. Nos vemos mañana en metodología y mañana sí nos despedimos para siempre. ¿Sí? Para siempre, ¿Cómo que como para si nos siempre, fuésemos profe? a morir, o sea. Hay una luz Bueno, nunca sabe, en algún en lugar. algún lugar. Bueno, si no hay dudas sobre el parcial o sobre nada, nos vemos. Bye, descansen, duerman. El conversatorio. El conversatorio, espero que lo entreguen el día viernes en el video. Profe, se le manda un video del conversatorio, ¿verdad? Sí, ¿no es así que quedamos? No, estoy aquí con problemas mentales. Otra pregunta, Siempre. profe. Típico. Profe, no, ya olvídelo, ya, me dio depresión. Ay, porque te dije siempre, o sea, bobo, pregunta, hombre. Profe, lo que pasa es que la estructura del conversatorio... Abril le habló a usted, al personal, sobre un poco de inquietudes que teníamos, ¿se acuerda? Ajá, realmente era una sola, pero ajá. Bueno, yo quiero, para estar yo en paz en mi corazón, que usted me diga qué espera usted por conversatorio. Que hagan un trabajo excelente. Ay, no, eso no. O sea, diga, ¿por qué tan malo? Yo espero del conversatorio lo siguiente. Ustedes lo organizan como ustedes quieran, pero espero que haya un líder, o sea, como un presentador, que ese presentador vaya presentándolos a cada uno puede hablar un pedacito de un tema. Un moderador. Luego, un moderador, muy bien. Y luego comienzan a discutir los diferentes temas. Te pongo un ejemplo, vamos a suponer algo, vamos a suponer que tú vas a hablar, tú eres un científico del paradigma interpretativo, sí, que sabe del paradigma interpretativo. Entonces tú expones una parte del paradigma interpretativo y luego cuando Linda esté hablando, tú puedes interrumpirle y decir, eso que estás diciendo me parece interesante, o hacer tus propios aportes. Es un conversatorio que, por cierto, tú propusiste. Sí, claro, profe, pero no lo digo por mí, sino por la gente. Ah, bueno. Ya. Ira. ¿Ira qué? Y ya cada uno, obviamente, es un poco espontáneo. La persona que sea moderadora debería tener preguntas que los demás no supieran para ir mirar a ver quién participa, quién no, quién se mete, quién habla. El máximo es de 20 minutos, ¿verdad? Sí, más o menos, porque se pasan tampoco me voy a molestar, pero traten de... Voy a hacer de 1 hora hablando carreta ahí. Bueno, sí. Cuando uno habla carreta, comete el error de que uno la termina embarrando. Muchas veces uno está en una exposición y uno dice, ese pelo sí sabe, y cuando va por la mitad dice, no, hombre, no sabe nada. ¿Usted qué cree? ¿Que yo soy linda, qué? Bueno, ya. Perdona. Bueno, ya. Bueno, listo. ¿Alguna otra duda? Profe, te voy a subir esta clase porque yo llegué tardecito y quiero verla completa. La va a subir la otra semana. Conmigo. Bueno, yo la subo ahora, no te preocupes. Gracias. Listo.